Buenas tardes a todos, bienvenidos a la introducción al sistema constructivo. Mi nombre es Federico Serpa, soy el gerente de Casaforma en Mendoza y San Juan. Con varios de ustedes la hemos conversado, pero bueno, muchas gracias por haberse sumado a esta capacitación que vamos a dar, la cual creemos que va a ser muy productiva para todos ustedes. Algunos temas, les vamos a pedir si pueden silenciar todos los micrófonos, de manera de estar alineados en la capacitación que van a ir dando Janina Morel de Casaforma Buenos Aires y Hernán Fontana acá con nosotros en Mendoza. Y además nos acompaña Sol Cialone, que es la arquitecta de Casaforma acá en Mendoza y en San Juan. Así que por ahora, y un tema más, si les parece, vamos a dejar las preguntas para el final de la capacitación, de manera de que el que se anima la hace prendiendo el micrófono, o si no, nos van escribiendo las consultas, las vamos a ir anotando y al finalizar las iremos respondiendo, o quizá misma a medida que vamos dando la charla se van respondiendo. Así que por ahora paso a darle lugar a Janina Morel y muchas gracias nuevamente a todos por haberse sumado a esta conversación sobre el sistema constructivo. Perfecto, gracias Federico. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, el encuentro de hoy va a tratar un poco una breve síntesis de la introducción al sistema constructivo Casaforma. La idea es mostrarles un poco datos técnicos del producto, desde el inicio del mismo, detalles técnicos de nuestros productos y un poco de análisis de obra. Yo pertenezco al departamento técnico de Casaforma, soy arquitecta, quizás con varios de ustedes también tuve la oportunidad de hablar. Bueno, lo que vamos a hacer es darle esta introducción, la va a dar Hernán Fontana, ingeniero de Mendoza, y bueno, vamos a estar acá para responder todas las inquietudes que tengan. Así que bueno, los dejo con Hernán. Bueno, Danila, muchas gracias. Gracias, Federico. Procedemos a dar inicio con la presentación. Vamos a ver un video de 3 minutos. Este video hace una pequeña mención de todo lo que es este mundo de Casaforma. La verdad que es un panorama bastante amplio, en el cual vamos a ir de lo general a lo particular. Vamos con el video. Yo les pido a todos que vayan anotando preguntas para el momento de terminar esta presentación. Podemos ir avanzando en el tema. Tiene su ventaja desde el primer momento. La economía del sistema se observa desde el cómputo mismo de la obra, también en el seguimiento y la dirección. Debido a la menor cantidad de elementos intervinientes, también resulta más simple el armado de presupuestos, la compra de materiales, el transporte y el acopio, requiriéndose menos camiones y reduciéndose considerablemente el consumo de combustible. Debido a su liviandad, la mayoría de los proyectos son fundados con una platea. De este modo, se evitan tareas de excavación y la necesidad de grandes maquinarias. El sistema es de simple montaje. No requiere mano de obra calificada ni herramientas pesadas y complejas. El trazado de las instalaciones mediante la simple depresión del poliestireno no requiere de ayuda de gremios para el picado y revocado, ni gran limpieza posterior del sector. A su vez, la proyección neumática del revoque estructural permite revocar a velocidades de 5 a 8 veces más rápidas. La sencillez general del sistema se traduce directamente en un ahorro de limpieza de obra y en volquetes, mejorando a su vez la sucesión de tareas en la programación de las mismas. Esto permite la entrega anticipada del inmueble, Perdón, chicos. acortando los efectos de posibles ajustes. Estamos teniendo un tema con la pantalla para poder compartir. Quería ver si ahora se... sí, Hernán, ahora se ve, si querés volverlo a poner desde el comienzo, ahí ya estamos viendo el video. Okay. Tiene su ventaja desde el primer momento. ¿Ahí se ve? La economía del sistema se observa desde el cómputo mismo de la obra, también en el seguimiento y la dirección, debido a la menor cantidad de elementos intervinientes.
el transporte y el acopio, requiriéndose menos camiones y reduciéndose considerablemente el consumo de combustible. Debido a su liviandad, la mayoría de los proyectos son fundados con una platea. De este modo, se evitan tareas de excavación y la necesidad de grandes maquinarias. El sistema es de simple montaje. No requiere mano de obra calificada ni herramientas pesadas y complejas. El trazado de las instalaciones mediante la simple depresión del poliestireno no requiere de ayuda de gremios para el picado y revocado, ni gran limpieza posterior del sector. A su vez, la proyección neumática del revoque estructural permite revocar a velocidades de 5 a 8 veces más rápidas. La sencillez general del sistema se traduce directamente en un ahorro de limpieza de obra y en volquetes, mejorando a su vez la sucesión de tareas en la programación de las mismas. Esto permite la entrega anticipada del inmueble, acortando los efectos de posibles ajustes inflacionarios. Pero las ventajas del sistema no terminan en los cortos tiempos de obra. Los paneles Casaforma proporcionan una excelente aislación térmica que sobrepasa con exceso los requerimientos prácticos y normativos. Estos desempeños térmicos contribuyen a disminuir los costos del acondicionamiento térmico en un 70%, tanto en verano como en invierno durante toda la vida. La construcción se consolida sustentable, ecológicamente eficiente, que no solo se adapta a las normas y exigencias vigentes, sino que mejora su valor a la hora de una posible venta. Los paneles Casaforma poseen una resistencia al fuego directo de 110 minutos. Es autoextinguible, químicamente inerte y no tóxico. El sistema tiene una resistencia estructural apta para soportar todo tipo de solicitaciones y cuenta con un certificado de aptitud técnica, otorgado por el Ministerio de Planificación Federal, siendo hipotecable a 30 años y apto para los créditos Procrear. A su vez, la continuidad de todos los elementos estructurales y la ausencia de juntas de ninguna clase hacen a los mismos monolíticos, brindándoles por lo tanto capacidad de carga y un comportamiento sismo resistente. El sistema cuenta con un certificado de aptitud sísmica. Con Casaforma obtenés todos estos beneficios dándole valor a tu vivienda, consiguiendo una construcción superior, ecológicamente eficiente y más perdurable que las tradicionales. Asimismo, el recorte en los tiempos de obra anticipa la puesta en marcha de tu emprendimiento, reflejándose directamente en el recupero de tu inversión. La versatilidad para el diseño y la compatibilidad con otros sistemas constructivos y terminaciones va a permitirte mayor libertad a la hora de proyectar tus ideas. Casaforma es construcción superior a menor costo. Bueno chicos, acá estamos viendo lo que es la presentación de Casaforma. Queremos hacer hincapié primero en cómo se conforma un panel, pues es importante que conozcan lo que es nuestra empresa, la magnitud que tiene. Nosotros tenemos la planta en Villa Mercedes, esta es una planta de aproximadamente 5.000 metros cuadrados, en la cual hacemos todo lo que es la producción del panel. La pregunta es cómo se compone el panel. Esto es lo que vamos a ver ahora, que es el desarrollo de la composición del panel. Esto es el poliestireno en su estado puro. En su interior tienen pentano. Al poliestireno lo que hacemos es meterlo en una tolva y mediante esa tolva y combinarlo con vapor se logra lo que es la partícula de EPS, de tergopol. Luego la partícula de tergopol se la va a hacer trabajar en silos y esos silos, depende de la cantidad de tiempo de reposo y la humedad que se le meta en las tolvas de compresión, se pueden obtener bloques de paneles de tergopol de distinto tamaño. Y luego lo vamos a cortar y procesar para obtener lo que es el panel. Esos paneles los apropiamos en esta zona para luego ser tratados y trabajados y cortados en la medida que el cliente lo necesite. Nuestros paneles pueden tener distintos espesores. Con este pantógrafo horizontal lo que hacemos es esta separación, achicarla o reducirla para tener un panel, en este caso de 18 centímetros de espesor, en otro caso de 10 centímetros de espesor.
Entonces, ya. Esta es nuestra planta que se encuentra en Villa Mercedes. Como ven, tenemos la posibilidad de generar todo tipo de acopio de materiales y tener una producción continua. Trabajamos en forma seriada y en función de la necesidad que tengamos de producir. Tenemos equipos de trabajo que pueden trabajar en turnos rotativos. Por lo tanto, al estar tan cerca de lo que es Mendoza y San Juan, nosotros podemos proveer materiales en forma casi instantánea. Tenemos una sede de acopio acá en Mendoza en la cual podemos distribuir, y si no directamente de Villa Mercedes, a través de camiones, en un lapso de 48 horas, podemos estar haciendo entrega de todo lo que es los materiales de los paneles. Hay algo que es importante a comparar respecto de lo que Casaforma hace y de lo que tienen algunos productores locales o la competencia. Es algunas cositas a saber que hacen la diferencia a la hora de construir y elegir Casaforma. Primero es que el panel, este es un panel en el cual tenemos el panel simple y el reforzado. El reforzado es el que se utiliza para losa. Vamos a ver un ejemplo de losa, cómo utilizarlo. ¿En qué cambia? En su malla de acero. La malla de acero, que es esta, cuando lo ponemos en sentido horizontal, trabaja la flexión y trabaja como si fuera una losa. Por lo tanto, la parte inferior se flexiona y debe estar reforzado lo que es estas mallas de acero. Como le comenté anteriormente, en los pantógrafos tenemos espesores variables, que son estos, y el panel viene siempre de 1,20 m de ancho por el largo que nosotros querramos elegir, desde medio metro hasta 6 metros. Mayor a esto es difícil de manipular, por lo tanto no se selecciona mucho esto para las obras. Ahora Janina nos va a comentar algunas principales diferencias que tienen los paneles y por qué hemos decidido trabajarlos de esta manera. Janina, te dejo respecto a hablar lo que son los conectores y las características de las densidades de los paneles. Dale, perfecto. Bueno, acá lo que vemos son el mismo tipo de panel en dos vistas, ¿no? La exterior y la interior. Lo importante a destacar acá es que el EPS es clase 2, es tipo F, eso significa que es un material clasificado como difícilmente inflamable, es ignífugo. Entonces, ese dato más la densidad que tienen todos los productos, todos los paneles de Casaforma son de 12 kilogramos por metro cúbico. El espesor, como decía Hernán, es variable. El espesor, ustedes, de acuerdo a la zona geográfica, acá estamos hablando de Mendoza-San Juan, pueden utilizar un espesor, que bueno, ya lo contará Hernán, y de acuerdo a ese espesor también viene aparejada la aislación térmica que van a poder lograr en la vivienda o en el proyecto que tengan. Características muy técnicas, la malla de acero, de alta resistencia, la malla de 2,5 o de 3,5, de acuerdo al panel, al tipo de panel que ustedes elijan. El revoque, acá lo que les quiero marcar es el revoque, que son en 2 capas, depende también de la máquina, algo Hernán va a nombrar, depende de la máquina que tengan, es una primera mano, o una primera mano y una segunda mano de revoque, o si no, una mano. Una vez que tenemos el revestimiento, la proyección del mortero proyectado en el panel, el revestimiento es indistinto. Pueden usar un texturado plástico, como dice acá, acrílico, cerámico, ladrillo, bueno, es una infinidad de opciones para lo que es revestimiento. Algo importante, y nos destacamos nosotros en estos dos puntos, es en la densidad del EPS, como mencionaba antes, 12 kilogramos por metro cúbico, y en los 24 doble conectores que tenemos por metro cuadrado. Son estos que marca Hernán, esos doble conectores que vincula un lado del panel, o sea, una malla respecto al otro lado del panel, que es la otra malla. Esto Hernán también lo sabrá mencionar mejor, pero en obra trabaja muchísimo mejor el panel y más que nada la malla, que la malla es parte de la estructura, entonces se va a conformar mejor la estructura con estos doble conectores. Es apto para soportar todo tipo de solicitaciones, esto tenemos
diversos ensayos que demuestran esto, y el panel les garantiza una aislación térmico y acústica. De acuerdo al espesor del panel, será la aislación térmica y acústica. Bien, Janina, muchas gracias. Acá, como nos comentaba Janina, podemos ver el tema de los conectores. Es algo fundamental, porque empezamos a analizar lo que es la parte de ingeniería. Vamos al grano, que es el sistema. Vamos a reemplazar todo esto por el ladrillo. Le vamos a decir adiós al ladrillo, a sus conflictos de movilidad, y ven cómo acá 3 personas de forma muy simple pueden levantar un muro, que al revocarlo va a quedar tan rígido como una pared de ladrillo. Entonces, los principales beneficios que aporta esto es que hemos estudiado concretamente las solicitaciones del panel. El panel trabaja como si fuera un muro de hormigón armado, donde tenemos toda su tensión de fluencia, la resistencia, el módulo de elasticidad. Entonces decimos, ¿en qué influye esto? ¿O cómo varía en el tiempo? ¿Cómo perdura? Tenemos todos los elementos acá que se utilizan para una construcción tradicional. Lo único es que dentro del panel va a tener un muro de aislación térmica, que es el panel de Tergopol. A este panel de Tergopol, como ven acá, tenemos todas estas microcolumnas verticales. Ese conjunto de microcolumnas, por eso el sentido de colocación vertical es así, genera esfuerzos a compresión que trabajan, y como ven en esto, acá estamos hablando de un diagrama, es un ensayo de solicitaciones últimas. Esta parte inferior es la tracción que genera el panel, la parte superior es la compresión, y este punto es el de flexo-compresión. Son estados básicos de ingeniería donde no vamos a hacer hincapié ahora, pero sí tenemos los estados de resultado, de momento y esfuerzos que solicita el panel. Esto avala la norma de San Juan. El panel Casaforma es el único panel que en San Juan se puede utilizar que esté normalizado por el CIRSOC. Repito esto porque es la principal diferencia y garantía que se ofrece. Es el único panel que está avalado por el CIRSOC. Entonces, podemos trabajar en forma muy tranquila en una planta y en 2 plantas. Y acá aparece el primer tema, el prejuicio. ¿Por qué se ven estructuras metálicas vinculadas a los paneles de Tergopol? Bueno, este sistema se lo está denominando Steel Concrete. Este sistema se utiliza por un tema netamente de prejuicios, o cuando las cargas que nos esté dando el estado de resultado estén fuera de este diagrama de tensiones. Cuando están fuera hay que meter algún tipo de refuerzo. Entonces, ¿podemos hacer casa en planta baja o en 2 plantas, toda con paneles, inclusive el panel en la parte superior? Claro, claro que se puede. Cuando son menos de 5 metros, acá tenemos un detalle que después les podemos dejar la presentación para que vayan analizando. Esta descripción la podemos ver más clara en esta presentación. Tenemos un panel vertical, el panel reforzado de losa, la malla angular, que es la que ayuda a vincular la losa con la pared, refuerzos diagonales en todo tipo de abertura, y debajo de esta losa se va a colocar una malla cima del 6. Esto es porque trabaja a la flexión la losa. Pero ¿qué sucede si nosotros, esta luz libre que tenemos en este sentido o en sentido al revés, supera los 5 metros? Bueno, cuando eso sucede, como en el caso de acá, que yo tengo un ambiente grande, ya van a ver cómo se arma, tengo 12 metros de longitud, 8 metros en el otro eje, y esto hace que tengamos que meter un refuerzo estructural. Este refuerzo estructural puede ser de hormigón o puede ser de estructura metálica. Es muy importante la modulación y ver cómo trabajan estos esfuerzos. Y ahí viene la primera pregunta, ¿y el sistema se cae? No, obviamente no podríamos estar avalados por el CIRSOC, y a la vez, ¿esto cómo se presenta? Bueno, a través de estructura metálica. Si nosotros verificáramos la estructura hasta este momento, tenemos esfuerzos de tracción, compresión, y ver cómo trabaja todo esto, donde el panel colabora a la compresión, a la tracción y a la flexocompresión en función del diagrama anterior que les estaba comentando. Esta es una obra de montaña donde nosotros estamos desarrollándola, donde vemos todas estas luces importantes. La parte de acá abajo podríamos haberse toda con paneles, sí,
pero como el cliente quería meter chapa a la vista y buscábamos vincular la misma terminación superior como las otras, se decidió hacer todo con estructura metálica. Esta obra se está realizando en Atamisque, en Mendoza, en zona de Las Carreras. Antes de presentar este webinar empezamos a hacer algún tipo de consultas y nos decían cómo vinculamos todo lo que es cañerías eléctricas, cómo hacemos para meterlo dentro del panel. Jamás se puede cortar la malla, lo ideal sería deprimir con una pistola de calor, como se ve en el video, luego hacemos una pequeña apertura de malla inferior, metemos todo el caño hacia arriba y se refuerza donde esté. Es muy probable que ya acá tengamos el refuerzo de malla porque donde no hay malla se va a cortar, se va a generar una grieta. Esa grieta después hay que trabajarla y es mejor solucionarla desde un principio. El sistema realmente tiene los beneficios de poder trabajar con proyectadoras continuas o proyectadoras alternas. Para eso el revoque vamos a trabajar con un producto, por ejemplo, un Cica3 sin cloruro, que es un plastificante reductor de fraguado, y fibras plásticas. ¿Por qué el plastificante? Para darle la adherencia adecuada del muro con el revoque y a la vez porque disminuye la cantidad de humedad cuando se produce lo que es el proceso de fraguado. Mientras menos humedad se produzca, menos líneas de fisuraciones nos van a aparecer o arañitas, que es algo muy común cuando se hace un revoque fino. Entonces, es importante la dosificación y acá vemos cómo la protectadora va haciendo la primer carga del revoque. Acá vemos los conectores que nos comentaba Janina anteriormente, cómo van vinculados. Estos pasan de un lado al otro, acá también tenemos los otros conectores. Y la primera carga siempre hay que hacerla proyectado, tanto en este estilo como este estilo. Después de ahí podemos hacer punto y faja y trabajar a mano, sí, se puede. Es importante que en las uniones y dentro de los paneles penetre bien lo que es la mezcla. Acá tenemos caño estructural, entonces es muy importante que penetre todo lo que es el mortero proyectado en estas juntas. En concreto podríamos hacer una vivienda totalmente hecha con paneles en su integridad, inclusive en techos a la vista, colocándole teja superior. Esto es un bosquejo que el panel simula lo que es el hormigón visto y lo reemplaza en gran parte. No así en su parte estructural porque tiene otra rigidez. Para eso a veces hay que meter algunos refuerzos estructurales si quisiéramos hacer edificios. Podemos hacer edificios y utilizarlo como cerramiento. Algunos ejemplos, bueno, en realidad las ventajas antes de los ejemplos es esto. Nosotros, la capacidad térmica de aislación, el muro tiene 10 centímetros de ancho, que es lo mismo que 5 centímetros de poliuretano, que equivale a un muro de 1,80 m de ladrillo. Una aislación térmica realmente muy elevada, es como si está trabajando dentro de una cámara frigorífica. Nosotros si quisiéramos, por ejemplo, y tuviéramos panel en esta zona y quiero hacer una abertura, yo puedo cortarlo, genero el hueco, hago refuerzos diagonales y puedo tener una flexibilidad proyectual muy simple. Y respecto a los acabados que vemos acá, nosotros podemos trabajar todo con hormigón visto. Acá adentro tenemos un panel, el cual se metió el hormigón visto, se coló por encima y te queda una terminación exactamente igual que el hormigón visto trabajando con hormigón elaborado. Otros beneficios es la capacidad estructural. La ingeniería te avala en todo aquello que podamos suponer y en caso contrario meteremos refuerzos estructurales. Como nos comentó Janina, es resistente al fuego, es resistente a los sismos y a vientos huracanados. Esto viene ya por la norma internacional, ya que los paneles se utilizan mucho fuera del país donde existen este tipo de inconvenientes. Principal beneficio que vemos acá es la limpieza. Acá vemos cómo se vincula el panel con un sistema tradicional. Estamos en una obra que hemos empezado hace 3 semanas, sistema de casaforma integral, puro, donde es importante tener algunos detalles, los pinchotes inferiores cada 60 centímetros, el modo de atadura, siempre en zigzag,
viene la atadura, donde tenemos los conectores, después a zigzag, tenemos la atadura y va jugando de esta forma. Todas las aberturas tenemos elementos de tensión, entonces se los refuerza con estas diagonales. Cuando nos vinculamos a alguna estructura existente, es importante que la malla se vincule a la pared a través de clavos de acero, y estos hay que atarlos ahora. Todos estos clavos de acero deberían estar atados a su malla. Esta obra lleva 3 semanas, se ha metido lo que es parte de la electricidad. Como se ve, se deprime la zona donde tiene que entrar mayor carga. Algunos otros de los beneficios es conveniencia. A la hora de manipular y llevar los paneles de un punto a otro, no es lo mismo llevar 1000 ladrillos que llevar un conjunto de paneles, pongámosle 20 paneles, que equivalen a la misma cantidad de ladrillos. La facilidad de movilización interna. Hay un costo muy directo de esto en manipulación, y también el mismo costo hoy con los costos de evaluación y la complejidad que existen de comprar ladrillo hoy en día. El panel resulta mucho más económico que trabajar con ladrillo. Si nosotros, por ejemplo, este panel, acá tengo un panel ya revocado, pero si levantara este panel y pusiera 2 horizontales, ya prácticamente tendría una chimenea armada en menos de un día y podría empezar a revocarla. A esto me refiero con el tema de la ligereza. En los plazos de obra no es lo mismo armar todo esto con hormigón visto, la cantidad de varillas del 12, del 16 que tenemos que meter, en cambio acá es simplemente un panel reforzado y que se verifica el vuelco. Volvemos a la parte de ingeniería, que es la etapa inicial que estábamos hablando. Y el mayor confort, obviamente, por suerte mi casa es así. Yo vivo en una casa de este estilo y la verdad que meter losa radiante o un tipo de sistema de calefacción, y lo pensaría 2 veces, porque con muy poco aporte de temperatura el sistema lo contiene. Imagínense algo bastante práctico de pensar, es que si nosotros viviéramos dentro de una heladera, por ejemplo, Coleman, un tupper, un bol de helado, un recipiente que contiene la temperatura y no hay aporte ni extracción de calor, la temperatura se mantiene. En esto pasa exactamente lo mismo, donde los puntos de pérdida de calor son las aberturas. Nada más que eso. Entonces, acá empieza a implicar lo que es el impacto ambiental, consumo de energía y el ahorro en el tiempo. Algunos certificados que nos avalan y son de sumamente importancia, este certificado de Green Group. No sé si, Janina, me podrías dar un poco de explicación de qué son estos certificados y los beneficios que tiene tenerlos a través de nosotros, estos certificados. Perfecto, sí. Estos certificados, bueno, lo bien que dice acá, es de Green Group, es un certificado que avala que es un producto LEED, es ecoamigable con el medio ambiente, desde la producción, como les mostraba Hernán, desde el comienzo, desde la planta. Es un producto que piensa en el medio ambiente. Aparte es un producto, el EPS, que se puede reciclar. Si está limpio, se puede reciclar. Y lo que mostramos al lado es un ejemplo de un barrio muy importante acá en Buenos Aires, que se llama Puertos del Lago. Puertos del Lago hace un esquema con características y áreas de la casa. Entonces, de acuerdo a cada área y a cada material, de acuerdo al uso, por ejemplo, uso de la envolvente, uso del cerramiento, el tipo de ventana, la utilización de agua, de acuerdo a cada ítem, le va otorgando un puntaje. De acuerdo a ese puntaje y de acuerdo al comitente, al cliente, los distintos elementos sustentables que vaya agregando a la casa, va teniendo un puntaje final. Como vemos en este caso está muy chiquitito, pero se puede llegar a ver. En este caso, en esta casa, cumple hasta 19 puntos. Y lo que vemos bien abajo es como pasa con los electrodomésticos, ¿no? De acuerdo al puntaje puedes categorizar en una categoría A, B, C, D, siendo la A la óptima.
Y en este caso puntual, en este barrio puntual, quiero decir, tenemos una casa que ya categoriza en A. Eso es muy importante, realmente este es un producto sustentable que les va a ahorrar mucha calefacción, mucha refrigeración, ya sea, bueno, en climas fríos o cálidos, así que más que nada para que tengan una idea de lo que se van a ahorrar, ¿no? Con este tipo de sistema constructivo. Bien, eso se asocia, Tanina, en el caso que yo decía de mi casa, donde haber metido un sistema de losa radiante que aporta mucho calor y tiene una inercia térmica elevada, con estos sistemas constructivos, al ser tan aislante térmico, habría que analizar disminuir la cantidad de mangueras o el tiempo de aporte de calor, porque estamos derrochando energía. Y a la vez, las normas europeas, que hoy en día se están intentando implementar en todo lo que es Argentina, si las viviendas empiezan a categorizar en esta línea, como mencionabas vos, ABCD, existen muchos beneficios a nivel gobierno donde no te empiezan a cobrar impuestos o donde te categorizan la vivienda. Y eso hace de sumar muchos puntos, porque si bien hablar de sustentabilidad son palabras que cada vez suenan más, hay que verlo hoy en día. Hoy en día es el resultado. Cuando te venga una casa de un vecino que pague 8.000 pesos de gas y uno que pague un tercio de este monto, ahí se empieza a notar lo que estamos mencionando. La libertad que tiene el sistema, vamos a hablar de algunos ejemplos constructivos. Nosotros podemos tener luces de todo tipo, donde tengamos un esquema como esto, bueno, vendrá un refuerzo estructural que hará que el centro de masa y centro de rigidez en esta estructura no van a coincidir, pero los momentos generados de esto se resuelvan de esa forma. Entonces, las preguntas que nos dicen siempre, ¿qué pasa si se puede resolver cualquier caso? Puedo tener las luces que uno quiera, las aberturas que uno quiera, y lo único es que van a aparecer algunos elementos que van a condicionar esta estructura, pero se puede adaptar perfectamente a todo tipo de obra. Esta es una obra en el barrio Aguaribay. Esta obra se desarrolló en 8 meses, una obra de 420 metros. Como ven acá, las luces interiores eran muy grandes y las cargas que tenían eran muy grandes por la magnitud de la obra. Entonces se desarrolló con una estructura metálica. En su secuencia, nosotros hicimos todo lo que fue todo el revoque y se fueron armando estos módulos que se trabajaron en seco puntualmente, haciendo un revestimiento símil piedra, que es esto que se ve acá, y luego con una piel de vidrio que cerraba todo esto. Esta secuencia de obra lleva a tener una vivienda terminada donde a nivel térmico es muy superior y lo que más quiere la gente es que al golpear los muros suenan igual que el ladrillo. Volvemos para atrás. Llevar esto a esto en 7 meses a nivel personal del cliente deja de pagar muchos alquileres y a nivel oportunidad esta vivienda podría estar en venta a los 7 meses cuando en el sistema tradicional no bajás año y 8 meses de obra. Algunas ampliaciones que se plantearon donde se vinculó sistema tradicional con sistema casaforma. Como ven acá, estas diagonales son diagonales que absorben los esfuerzos de tensión. Acá tenemos unas K que se llaman, cuando viene el sismo en este sentido, esto se comprime, esto se tracciona, y esa es la forma que trabaja en este caso puntual. Si tuviéramos todo resuelto con paneles, en su magnitud total, trabajan de forma solidaria. Se podría haber planteado de esta forma, como con paneles. Esta interfaz que se ve acá, fue muy importante que la malla, como vemos acá, deba pasar hacia abajo para que el revoque sea continuo y no se genere una grieta con el tiempo en esta zona. Esta es una obra que se ha entregado hace poco en el barrio Boedo Village, donde estamos viendo sus terminaciones. ¿Se puede aplicar yeso? Sí. ¿Se puede hacer estucado también? Y lo que recomendamos sobre todo es trabajar con revestimiento plástico. En la mayoría de las obras exteriores trabajamos con revestimiento plástico y su terminación es muy superior, ya que es un material elástico y además es hidrorrepelente. Esta es otra obra en Rincón de Arados, donde estamos viendo algunos detalles de terminación. Esta fue hecha con panel
puro, con casaforma integral al 100%, menos esta zona de galería, donde, ¿qué queremos mostrar? Por ejemplo, estos arcos eran paneles que se cortan en forma curva y se revocan. Entonces la arquitectura no tiene ningún tipo de limitantes. Terminaciones interiores, exactamente igual que cualquier tipo de vivienda. Y cuando querramos hacer algunos detalles como moldura, se pueden adaptar ladrillos, se pueden adaptar estribos, donde vamos a poner reglas para poder encofrar. En el caso de acá, una regla superior e inferior para hacer este tipo de detalle. Entonces no tiene ningún tipo de limitantes constructivos. Adaptar piedra es muy simple. Una vez que yo revoco el panel, se le coloca una malla cima superior, como se hace en el ladrillo, y se agrega la piedra. Lo único que hay que considerar es que este esfuerzo al vuelco esté verificado por la casa, como se verifica en el ladrillo, como en este sistema constructivo. Esta parte inferior, en este caso, se la hizo de rollizo a la vista en la parte inferior, machimbre y teja, y todo el resto con panelería. Algunos otros tipos de terminaciones, y este es un detalle que me gusta mucho mencionarlo, es por el tema de la hidrorrepelencia que tiene el panel. Si nosotros agarráramos, vuelvo al ejemplo, de un balde de helado y le metemos agua, el agua de un lado para otro lado jamás va a pasar. Entonces el mismo muro actúa con su hidrorrepelencia para que toda la humedad generada por estas enredaderas no penetren dentro de la casa. Acá estamos viendo algunos complejos realizados en Córdoba, estos realizados en Buenos Aires, todo netamente con panelería, y viviendas de montaña hechas en el Calafate por su especial aislación térmica que tiene. Se asemeja bastante a nuestro suelo mendocino y sanjuanino, donde estamos trabajando en proyectos que se solicitan, que están muy afectados por la parte térmica y por el calor. Entonces, el panel responde ante estas solicitaciones. No le tengan miedo en absoluto a caer en estos sistemas constructivos. Nosotros estamos para acompañarlos y guiarlos. Dentro de nuestra responsabilidad de Casaforma es que vamos a asistir a sus obras, vamos a controlar y vamos a hacer que el sistema se ejecute como debe ser para que no tengan fallas. En forma modulada y seriada, tenemos acá un complejo hecho en Córdoba, edificios como cerramiento, hecho en Buenos Aires, y si trabajáramos con galpones, por ejemplo, tranquilamente podríamos hacer todo el cerramiento de chapa lateral como con paneles, y de ese modo poder darle seguridad a todas las estructuras metálicas. De parte nuestra, los quiero dejar con Federico para que hable de los certificados, y si quieren ir generando cualquier tipo de consulta y ir dejándola en el chat, es interesante para poder dar respuesta a cualquier tipo de problema que hayan tenido y cómo podemos irlo solucionando y charlando en este webinar. Gracias, Hernán. Puntualmente, nada, comentarles que la idea de este soporte que vamos a dar desde Casaforma Mendoza en los distintos proyectos que ustedes nos van acercando y presentando es que vamos a armar un formato, un modelo de certificación, de manera que ustedes tengan ese respaldo de lo que es Casaforma en cada uno de los proyectos que tienen o para verlo con cada uno de los clientes que a ustedes les demandan sus trabajos. Así que a manera de darles un soporte a ustedes como profesionales. No sé si Danina querés aportar algo más y si no podemos empezar para optimizar con algunas preguntas, dudas puntuales. Me parece perfecto, fue muy completa la presentación de Hernán, así que les comento que hay muchas preguntas, así que ¿les parece que las vaya leyendo y las vamos contestando? Sí, excelente. Vale, después si alguien se anima también a activar el micrófono y quiere charlar un poco, también podemos hacer algo más interactivo. Bueno, Micaela Quiroga pregunta, buenas tardes, tengo una consulta sobre la ejecución del revoque al colocar un panel continuo a medianera lindera. La impermeabilización del mismo, ¿cómo se realizaría en ese intersticio? Se trabó un poquito, Danina. Por favor, repetime la pregunta con la vinculación con el panel. Claro, ella tiene sobre la ejecución de un revoque
a colocar un panel continuo, una medianera lindera existente de vecino. La impermeabilización del mismo, ¿cómo se realizaría en ese intersticio? Bien, mira, si vos vas a hacer un muro medianero donde el vecino tiene problemas de humedad, lo primero que vos tenés que hacer es, vos no podés poner el panel pegado al muro del vecino, porque no podés tocarlo. Lo que yo recomiendo es, primero, aplicar membrana líquida al muro del vecino, debido a que vos vas a pegar al panel y dejar los 5 centímetros separado del muro del vecino. Del lado de la cara propia, primero lo vas a revocar, teniendo en cuenta de que el plomo no se te vaya. Para eso, mediante alambres, vas a intentar lograr el plomo que no se te vaya hacia el lado del vecino. Y una vez que fragua por el lado interior, el lado visible nuestro, entre el panel y el muro del vecino vamos a colar el mortero, pero en forma paulatina. Si uno cola el mortero todo junto, genera una presión horizontal demasiado alta que puede generar el muro del vecino que se le pandee, o que toda la humedad generada por ese revoque penetre en el muro del vecino y nos llame unos días después que tiene problema de humedad. Entonces, en forma resumida, pintar el muro del vecino con pintura asfáltica, pongo el panel separado 3 centímetros, 4 centímetros, revoco por el lado nuestro y después colo entre el muro del vecino y el panel. Y acá, Hernán, la disposición también del panel puede ser en horizontal también, para tomar la mayor parte de la flexión, ¿no? De manera horizontal. Yo analizaría un poco con la parte de ingeniería, porque lo que tiene que verificar es al vuelco. Entonces hay que ver si es un muro de medianera solo, y vamos a tener que meter columnas cada 3,5 metros, como si fuera un muro de mampostería. El esfuerzo en la línea del panel sí lo va a resistir, pero en el sentido horizontal no. Entonces, si uno tuviera que hacer una habitación y ese muro llega al vecino, es probable que los muros perpendiculares al vecino verifiquen esos esfuerzos el esfuerzo de caída de muro. Bien. Bueno, Para eso, Danina, sí. nosotros en lo que es Casaforma, sobre todo en la zona de Mendoza, hacemos todo lo que es los cálculos estructurales. Es importante esto mencionarlo porque muchas veces nos han llegado proyectos con perfiles UPN o perfiles muy grandes o estructura de tabique hormigón armado, y eso hace que el sistema se vuelva muy caro y no se construya por esos motivos. Entonces, dentro de lo que es Casaforma, nosotros hacemos el servicio de todo el cálculo estructural para que aconsejar a los clientes en la forma más correcta y más económica para ejecutar el proyecto. Perfecto. Bueno, mira, Hernán, Gabriel Luna nos pregunta, ¿de qué material es el entrepiso? Esto fue al inicio. Gabriel, no sé si vos querés acotar algo, porque nos pregunta, nos hace varias cuestiones, el entrepiso de qué material es, si se puede colocar la losa radiante en el entrepiso, si las mallas se atan o se sueldan, son varias consultas que tiene Gabriel. ¿Querés responder, Hernán? Sí, mira, respecto de las mallas, primero hay que analizar que sean menor a 5 metros, o sea, que te verifique la parte estructural, que es sistema Casaforma puro, sin vinculación a estructura metálica o vigas de hormigón. Una vez que hacemos, que es Casaforma puro, que es la pregunta a la que estás llevando, la losa radiante tiene que estar hecha después de que hacemos el panel, de que hacemos el llenado del panel. Para el llenado del panel... de compresión. Exacto. Para el llenado del panel nosotros vamos a revocar desde la parte inferior, teniendo un apuntalamiento cada 60 centímetros, distribuidos en toda su parte inferior, y se revoca desde abajo, dejándolo que este frague durante una semana. Luego de eso, desde la parte superior, se trabaja con hormigón elaborado, que es una capa de compresión de 3 a 5 centímetros. Esa capa de compresión debe dejarla fraguar antes de sacar los puntales durante 21 días. Cabe recalcar que tanto como en los muros como en esta losa, se debe respetar el sistema de atado, primero conectores y después
la cuadrícula próxima a este conector, a 3 bolillos como recomienda la norma de Casaforma en los muros. Y una vez que esto haya fraguado, tenemos que hacer antes de sacar, o sea, los puntales no los vamos a poder sacar hasta que pasen los 21 días para que se desarrollen todos los procesos físicos y químicos del hormigón. Terminado esto, sobre esto se pone la losa y se hace la carpeta de compresión, que en realidad la carpeta de la losa radiante. ¿Qué va a afectar esto? Nada, hay que saber el dato en la parte inicial de la obra de que esa losa va a estar resistiendo una capacidad de carga de tantos kilos donde se considera el espesor de la losa radiante. Perfecto. Y recordarles a todos esto que mencionabas antes, ¿no? El cálculo de losa radiante, tenerlo en cuenta en base al balance térmico o a las características puntuales del K de transmitancia térmica del producto, ¿no? Que no va a ser lo mismo la serpentina que se use para un tradicional que para una casa hecha con el sistema. Exacto. Bien. Bueno, las mallas de los paneles, como dijo Hernán, se atan. ¿Qué luz máxima puede tener la losa? Infinita. Nosotros podemos tener una luz del tamaño que querramos. Lo que va a ir acomplejizando esto es que vamos a pasar a tener primero un refuerzo estructural, después 2, 3 refuerzos estructurales, después aparecerá un UPN, después aparecerán vigas. Entonces, la luz depende del proyecto de arquitectura, pero siempre se puede hacer verificar en qué va a afectar la parte económica. Es importante que cuando viene el proyecto, cruzar ingeniería con arquitectura, porque por un simple detalle podemos reducir un montón los costos. No hay que tenerle miedo. Imaginen que tenemos un galpón de un entrepiso suspendido, estructura metálica, y todos los paneles laterales están hechos con sistema. Así que se puede hacer de la medida que uno quiera. Perfecto. Bueno, la durabilidad, ¿cuál es la durabilidad del sistema en tiempo? ¿20 o 30 años? Bien, mirá, Danina, ese dato es importante porque la gente no ve que ha tenido el sistema en sus ojos desde que recuerda. Yendo a algo bien explícito, la Torre Eiffel es una estructura metálica que está hecha con un espesor muy particular y que tiene cargas muy particulares. Si yo esa estructura metálica la cerrara con paneles y la revocara, perduraría en el tiempo exactamente igual que cualquier vivienda hecha con ladrillo y con cemento. Ahora bien, saquemos la estructura metálica y tengamos los paneles puros. ¿Cuántos techos de nuestras casas están aislados con paneles? ¿Y cuántos muros? Muchas veces después de poner los paneles del ladrillo, se coloca tergopol, se coloca una malla y se revoca. Implícitamente el sistema está entre nosotros desde que conocemos el ladrillo, solamente que ahora se trabaja en forma muy particular, se lo hace trabajar en conjunto al sistema Casaforma puro, y por lo tanto su durabilidad es exactamente la misma de lo que es un sistema de ladrillo. Su mantenimiento es igual que el sistema tradicional, pintura, un cielo raso que se me marcó la placa y algún problema de humedad que puedo llegar a tener en algún muro porque se me pinchó una cañería. O sea, es lo mismo que el ladrillo. Perfecto. A ver, el tipo de acero es para llegar a una fluencia de 550 megapascales y no de 420 megapascales. Sí, Claro. mira, la verdad que queremos aprovechar que está entre nosotros el ingeniero de la empresa, al cual lo vamos a invitar. Cuando hablábamos recién de la parte de verificaciones estructurales, Dino Pías es quien nos habla sobre los esfuerzos de flexión, flexo-compresión y tracción, y nos puede hablar un poco de ingeniería respecto al sistema. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Querés que te responda la pregunta? Te la vuelvo a repetir. Nos preguntan si el acero es para llegar a una fluencia de 550 megapascales y no 420, nos pregunta Maximiliano Olin. Es correcto. Es un acero de alta resistencia, no es el mismo acero, el ADN 420, que se utiliza
en una barra de acero nervada normal. Es un acero de alta resistencia. ¿Y ese acero, Dino, en qué nos beneficia el panel respecto a su tracción? La distribución que tiene el acero, al ser barras de menor espesor y distribuida en una malla, en un mallado, ayuda a la fisuración, y además, con la resistencia que tiene, se pueden lograr resultados con diámetros más chicos. Yo podría, Dino, reemplazar todo lo que es hormigón visto con esto a través de esta resistencia que tiene el acero. Eso requeriría un cálculo, pero sí, y si llegado el caso hay que meter algún refuerzo, se puede hacer también. Y te hago una consulta, ya que estamos en este tema. Cuando nos preguntaban sobre las luces máximas que podríamos tener, ¿cuál es tu consejo? Porque hay muchos arquitectos escuchando sobre el criterio de diseño para no tener que sobrecargar las losas por tener no los muros enfrentados en planta baja, planta alta, y algún conflicto que hayas visto durante estos procesos de cálculo que has visto en Mendoza y en San Juan con lo que es la ingeniería tuya. En realidad, en un sistema constructivo, como es Casaforma, o como puede llegar a ser otros sistemas constructivos, muchos siempre se preocupan por la resistencia del material y no por la segunda condición que tenemos que verificar, que sería la condición de servicio o la deformación. La deformación también es muy importante, casi tan importante o más cuando la luz es muy larga, que la tensión de fluencia del acero, que la rotura, que la condición de última sería. Entonces, la luz máxima, esta pregunta es un poco, se puede responder de muchas maneras, porque es difícil decir una luz máxima, sin hablar de que se pueda llegar, como bien dijo Hernán más temprano, a hacer algún refuerzo para verificar la condición de deformación, sobre todo si alguna vez han trabajado con el sistema y no lo han trabajado, uno dice, no lo trabajé bien, y ven las losas o ven los muros deformados, es porque por ahí no tuvieron en cuenta la condición de servicio en el dimensionado. Nosotros, Janina, acá en lo que es Mendoza y San Juan, en nuestras direcciones técnicas que ofrecemos, es importante nuestra gestión y estar encima de todos los arquitectos que estén presentes en obra. A nosotros realmente nos interesa mucho ir a obra y salvar todo tipo de inconveniente o resolver problemas antes de que aparezca, resolver conflictos antes de que aparezca el problema. Exacto, sí, generan un fuerte postventa, ¿no? Por decirlo de una manera, inspecciones de obra en determinados momentos. También acá, bueno, aclaro también para Dino, también es de acuerdo a la forma, ¿no? Que tenga esa losa, ya sea, puede ser rectangular o cuadrada, más allá que hoy en muchas viviendas se utilizan espacios amplios, cocina, comedor, living, de manera integrada. Pero si hablamos quizás de un dormitorio, de locales más estándar, de 3x3, de 4,5 por 3, o sea, para que la gente se dé una idea, ¿no? Esas losas se pueden cubrir con un cierto refuerzo. Normalmente ese tipo de losas, 3x3, 4x4, normalmente las relaciones que tienden a ser cuadradas en construcción tradicional, hablando de la losa maciza, suelen hacerse armadas en dos direcciones. Sí. No es el caso del sistema, ni tampoco el caso de una construcción tradicional con viguetas, porque uno fuerza la carga, fuerza el camino de carga al colocar la armadura y al colocar la vigueta en una dirección. Pero sí es probable que si la distribución de momentos en la losa sea bidireccional, haya que hacer algún refuerzo en esos casos también. No por servicio, sino por la luz de 3 metros, es una luz relativamente normal para estos paneles, pero hay que analizar más que nada ahí, en ese caso sí, la condición última. Sí, el refuerzo que habla Dino es simplemente una malla cima en la parte inferior. Exactamente. Que trabaja a fricción.
Sí, también de acuerdo al local, ¿no? Al uso del local que vaya a estar en la planta alta o en Sobre una todo serie de de la análisis. cubierta. No Sí, es lo mismo un piso que una cubierta claro, accesible, un balcón, no es lo mismo. exacto, Pero exacto. eso también influye. Bien. Mira, acá nos pregunta José Andrés Lambert, antes de la proyección del hormigón, ¿es necesario humedecer la superficie? No, No. no es necesario humedecerla porque el panel la repele. Si nosotros a diferencia con el ladrillo, al ladrillo hay que humedecerlo porque al meter el reboque, el ladrillo absorbe la humedad del reboque y acelera el proceso de fraguado. En este caso, el chicoteado se hace primero para que el panel adquiera resistencia, rugosidad sería la palabra, y posterior a eso, las siguientes cargas sí hay que humedecerlas. La primera, que es contra el tergopol, no. Bien, y no olvidar el curado, ¿no? El curado propio que necesita esta proyección, una vez que tenemos la capa final. Los principales problemas que ocurren, que nos llaman para hacer supervisiones de obra, Sí, pasa porque no se curó por 7 días. claro. Otro motivo es porque la arena contiene suelo, no contiene arena, o sea, tiene tierra, y la vinculación de cemento con tierra genera una especie de barro, no genera lo que es el mortero. Sí, Entonces, carece de rigidez estructural y se empieza a frisar, a fisurar por varios lados. Y además, si el suelo no es bueno, empiezan a aparecer el problema de los cloruros y las sales, que claro. estos cloruros dañan a todo tipo de estructura de acero, como se ve en los sistemas tradicionales. Exacto. Mira, Gabriel Luna nos pregunta, ¿qué tipo de calefacción recomienda para viviendas con este sistema? Difícil, ¿eh? Es una pregunta difícil. Yo en mi casa, en lo personal, te digo que hubiera metido una simple estufa para calefaccionarlo, pero el tema del confort es algo que uno pone en la balanza. El levantarse y despertarse con una losa radiante tiene un confort muy bueno, pero hay que aprender a convivir con ello. Hoy en día, con lo que es la tecnología, y bueno, hay que meter menos tiempo de entrega de calor, ya que el calor que le aportes a la casa te lo va a contener en todo Claro, momento. Por ausencia de calor, que es la generación de frío, también te lo contiene. Entonces, con estas empresas que proveen los servicios de calefacción, hay que aclararle la densidad del panel, la orientación, para que no se sobredimensione el costo en calefacción. En lo particular, me encanta la losa radiante, si te tengo que dar una respuesta. bien. Bueno, acá nos dice Nicolás que entonces podemos usar los paneles sin la ayuda de caños estructurales, porque realmente se ahorra cuando no se utilizan caños, que es lo más caro. Sí, Bueno, hay un costo muy notorio con la vinculación estructural, pero hay que romper el paradigma del miedo o el temor a lo desconocido. Cuando los clientes los llevamos y le decimos que una casa está hecha de ladrillo y la golpea, dice, claro, ladrillo. Y después le sí, mostramos fotos y está hecho con casaforma puro, ahí ya se rompieron todos los mitos y decide construir sin estructura metálica. perfecto. El tema de placas como losas, ¿viene con nervios o refuerzos de armaduras? Pregunta Luis Peña. Me- Sí, hay paneles que se consideran reforzados, pero no vienen con nervios. Son paneles con otra separación de armadura y los diámetros son distintos también y además los espesores de los reboques. Bien, Nervios los generamos nosotros con refuerzo o, estructural. o deprimiendo el panel con una pistola de calor y metiendo una varilla del Exactamente. 6 o del 8 en la parte superior, armando una especie de losa continua. perfecto. Bueno, José Caucero nos dice, muy interesante el sistema, hay forma de acceder a los ensayos estructurales, me resulta llamativo que sean estructurales teniendo malla y revoque. Muchas gracias. Claro, claro que hay forma de acceder. Es más, en la página de Casaforma están todos los ensayos con las normas
Y además podemos darle los certificados del CIRSOC, cuenta de 77 hojas, donde está todo normalizado, las resistencias establecidas. Y voy a hacer una aclaración más. No es revoque, es hormigón proyectado. Bien. Bien, a ver, aguarden que me perdí. A ver. Mira, Ezequiel Vasconcelo, cuando llevan los paneles armados a obra y estos tienen estructura metálica, ¿cómo realizan los encuentros de muro? Buena pregunta. Buena pregunta, Fin. Buena pregunta y se resolvió. Mira, tuvimos una buena experiencia. Nosotros hemos construido, ya estamos llegando casi a las 100 casas construidas con el sistema. Entonces, primero tenés 3 componentes que no son amigos. El caño estructural, que dilata y se contrae a una temperatura, el panel, que lo hace de forma diferente, y el revoque también. Lo que hay que hacer es la malla, cuando se vincula al caño estructural, darle puntos de soldadura, y a la vez, si yo tengo malla, caño, malla, entre ellos meter una malla que vincule el panel del lado izquierdo con el panel del lado derecho. A esto lo vas a revocar, pero es muy probable que a los 15 días te aparezca una fisura. Hay puntos críticos que pasa eso en las aberturas, en las puertas, y algún caño que tenga mucha carga. ¿Qué se hace? Una vez que se genera la fisura, con un disco de vidia, se amola, se le hace una grieta de 5 centímetros, perdón, medio centímetro de espesor, y se coloca un sellador poliuretánico. De esa forma la junta se vuelve elástica y no se genera más la fisura. Bien. Igual nosotros, Janina, podemos generar una base de datos para salir a recorrer obras acá en Mendoza o en San Juan e irles mostrando cómo se resuelve cada una de estas uniones estructurales. Lo ideal, súmalo a algo de recién que se me ha pasado, es que todos los caños perimetrales estén llenos de una mezcla de cemento con tergopol, de modo que la pérdida térmica que uno pueda tener dentro del caño, ese coeficiente térmico, se iguale con el que está dentro del muro y se dilaten y se contraigan de forma más similar. No digo igual, pero sí más similar. Eso es perfecto. Te lo iba a preguntar si lo estabas ejecutando. Eso es perfecto para no tener puente térmico. Eso me parece genial. Sí. Lo que hacen. Mira, acá nos preguntan un contacto puntual de Mendoza. En realidad se los voy a pasar a todos. Igual se los aclaro después en el chat para que lo puedan tener ahí. El mail es el de Federico Serpa, que es el gerente comercial de la región. Es federicoserpa@casaformamendoza.com.ar. Igual ahora se los voy a escribir acá en el mail, así ya les queda. Mira, Daniela Escudero nos pregunta, ¿qué problemas puede traer si no se utiliza hormigón proyectado y se quisiera realizar el revoque a mano? Vos dirás, Hernán. Sí, en realidad van en la capacitación de la gente, donde el primer chicoteado tiene que, o sea, si el revoque lo hacemos en 3 cargas, no vamos a tener problema. Tenemos obra de montaña donde no tenemos corriente trifásica y no podemos usar las proyectadoras, y si tenemos mucho cuidado en la atadura de los muros, en la primer carga el chicoteado, después de esto hacer fajas, la segunda carga y la terminación, dándole el tiempo adecuado para que vaya fraguando por lo menos un día entre cada una de cada las etapas, no vas a tener problemas de fisuraciones en obra gruesa. Ahora sí, cuando vos le hagas un revoque fino, es ahí donde aparecen los principales inconvenientes. ¿Por qué? Porque la gente piensa que después del revoque fino se puede pintar una pared, pero eso es incorrecto, porque el trabajo del pintor consiste en el empastado, sellado de fisuras y pintado, tanto en el ladrillo como en el sistema Casaforma. Por eso a veces nos llaman y nos dicen, hice el revoque fino y está lleno de arañitas, está fisurado por todos lados porque lo pinté encima. Ahora, has pintado mal. Tenés que empastar, sellar fisuras, empastar y pintar. Y me comenta Dino que también depende de cuándo uno pinta. Hay que darle por lo menos 3 semanas, 4 semanas después de un revoque para pintar, porque si no la humedad sigue saliendo porque tiene un solo canal para salida de humedad. Hacia el lado del panel no puede salir y solamente hacia el lado exterior. Por lo tanto, los tiempos de fragüe
se duplican en este sistema respecto a lo que es el ladrillo. Yo quiero hacer una aclaración también. Cuando uno dice hormigón proyectado o revoque, no se refiere a la técnica solamente. A ver, uno puede poner el hormigón con una proyectadora, como lo hacemos, y puede después terminar con regla, se puede hacer, pero la diferencia fundamental está en la dosificación. Primero, ni se le ocurra echarle cal, porque ahí la cal ataca el acero directamente. Los morteros normalmente para revocar, los mezclas para revoque, no es muy común, pero se le puede llegar a poner cal. Y además, no en Mendoza no es común el uso, pero sí en provincias como Buenos Aires, Córdoba, sí es común el uso del cemento de albañilería. Ese cemento no es un cemento que desarrolle la misma resistencia y sí se usa para revocar. Entonces, si uno dice revoque y lo hacen con cemento de albañilería, el panel no puede, digamos, desarrollar la resistencia que tiene que desarrollar. Entonces, lo ideal es que se haga con una dosificación de hormigón, idealmente H21, H13 es lo mínimo que se considera para hacer un cálculo, y si lo van a modelar, H8. Las dosificaciones, bueno, son las de la tabla de dosificación común, no recuerdo las proporciones en este momento, pero no es lo mismo que un revoque con cemento de albañilería. Por eso es que es importante la aclaración. Perfecto. Bien. Bueno, Leonardo Vázquez pregunta, ¿los conectores que cruzan de un lado al otro están soldados con las mallas de cada lado? Sí. Sí, exactamente. Acá vamos a ver en la presentación inicial, voy a volver un poco para atrás, donde están los conectores que se sueldan de ambas partes. No sé si ustedes ven que estoy volviendo en la presentación. Sí, sí. Ya vamos a llegar. Acá, este video, ahí se ve, esa es la soldadora que va a tener una malla arriba y una abajo, y los conectores se cruzan y se sueldan. Cada vez que baja, genera la fusión entre la malla superior y la malla inferior. Y el panel se va deslizando en la medida del tamaño de la cuadrícula y va bajando y soldando en ambas partes. Perfecto. Bueno, mira, Hernán, nos preguntan, ante plagas, hormigas, etcétera, ¿cómo resisten los paneles? Bien, bueno, es una pregunta muy común y la verdad que es muy simpática su respuesta. Porque el panel es un material inorgánico. Entonces, una hormiga no puede alimentarse de materia inorgánica. Lo que pasa es que ahí hablamos de los mitos, de la hormiga esta misionera, que lo que suele comer es la madera. Entonces, uno a veces en los techos ve que está todo lleno de hormigas y están comiendo algo, lo que comen es madera. Es mucho más probable que las plagas ataquen otros puntos y no al panel, porque el panel tiene 3 centímetros de revoque de cada lado. Llegar al panel es más complejo y es más simple atacar otros puntos exteriores, como los zócalos de madera, como alguna abertura de madera, puertas, o algo que tenga un material orgánico o no inorgánico como es el panel. Perfecto. Bueno, mira, Fer nos hace varias preguntas. Una, la de las plagas. 2, ante seguro de vivienda, ¿las aseguradoras lo aseguran? Sí, exactamente. Si nos dan créditos Procrear, IPB, crédito hipotecario, y además estamos avalados por el CIRSOC, que es la norma de ingeniería a nivel provincial y nacional, además de los certificados CAS y CAT que cuenta el panel puro. La respuesta es sí ante todo. Ante todo, perfecto. ¿Cómo se compara el costo de cálculo de ingeniería / arquitectura versus casa tradicional, ya que quizás no haya tantos arquitectos familiarizados? Mira, lo que es la arquitectura es exactamente lo mismo. Te va a cambiar solamente el muro a 16 centímetros y cualquier detalle se puede resolver
de igual manera, entonces no cambia. Y lo que es ingeniería, también se resuelve igual que fueran con estructura metálica como si fueran galpones. Si es el casaforma puro, a través de muros que trabajan la flexión al vuelco y las losas que trabajan la flexión como si fuera con ladrillo. O sea, en respuesta genérica es exactamente igual arquitectura y estructura que el sistema tradicional. Perfecto. Bueno, Luis Peña, los anclajes de los tabiques a la fundación cada 60 centímetros, ¿se han calculado en bordes de tabiques con temas de incremento sísmico por el tema de rotación de base? Normalmente cuando utilizamos este sistema, utilizamos platea de fundación. De todas maneras, la rotación de base en una distribución sísmica no se suele considerar porque está la viga de fundación. La viga de fundación tiene que ser calculada para que no haya rotación de base. Al menos, bueno, eso es lo que se suele hacer. ¿Se puede considerar la rotación de base? Sí, podés considerar un incremento de una carga o un estado de carga que sea descenso de apoyo y calcular la solicitación. Pero normalmente con una platea ese problema no ocurre porque además de las vigas de rigidización de la platea trabaja, es como si fuese una superbase, por así decirlo. Entonces no puede descender un punto. Si desciende un punto es porque se rompió la platea, por punzonado. Ok, Se también puede vale hacer, aclarar. Sí. lo he resuelto, he puesto a lo mejor algún capitel, que se llama, un incremento de espesor en la platea en algún punto en donde la compresión sea complicada. Pero normalmente no es necesario. Ese problema lo vas a tener en losas muy finas, con columnas muy finas y en cargas muy grandes. Claro. No es el caso de la platea. Bien. Cabe aclarar, Dino, ¿no? Que, a ver, el panel también es muy liviano. Un tabique revocado pesa, para darle idea a la gente, 120 kilos, ¿no? Por metro cuadrado. Sí, pero no tiene mucho que ver con eso la pregunta, porque No, por eso. sí, Estoy dando el peso información del adicional. panel, el peso de la masa de la estructura, al calcular el peso para hacer una distribución sísmica o una verificación, sí es menor que una construcción hecha de hormigón armado convencional, por supuesto que sí. Bien. Como para aportar un dato sobre eso, al pesar la mitad, el movimiento de suelo que uno tiene que tener para hacer fundaciones se reduce muchísimo. Se puede trabajar con plateas que requieren mucho menos estructura metálica, mucho menos hormigón y obviamente impacta en el tiempo y en el precio. Bien. Mira, nos pregunta Alejandro André, ¿la placa de telgopor actúa como aislante térmico y acústico o solo térmico? ¿Esa la querés responder vos? Ambas. Sí, ambas. Es térmico y acústico. Para agregar también, Alejandro, si vos hay clientes que llegan con una distribución de vivienda específica, donde hay un local, donde tiene que tener mejor acústica, reducción del sonido, entonces eso después en obra también se puede aumentar esa reducción de la acústica, además de utilizar el panel. Pero sí es termoacústico el panel. Sí, lo que tiene es la cantidad de decibeles que el panel permite reducir. Es mucho más elevado que una pared de ladrillo de mampostería. Y a medida que el panel aumenta su espesor, llegando a 20 centímetros, los decibeles llegan casi a 60. Eso implica que se utiliza mucho y permite mucho para hoteles o en lugares que tienen puntos en conflicto a nivel de insonorización, que queremos lograr eso. El panel optimiza mucho más que un muro de mampostería o un tabique de Durlock. Después, David Julián, ¿estas mallas son de acero o de hierro? De acero. De acero. El hierro no tiene carbono. El hierro es frágil. No está permitido en construcción el uso de hierro y menos en zona sísmica. Bien. Por eso cuando hacemos platinas, para vincularla con la estructura metálica,
hay que trabajar con hierro dulce, porque si no trabaja con varillas del 8 o del 6, estas son frágiles y pueden hacer que la platina se corte y tengamos un problema estructural en la estructura vinculada con columnas o en alguna pérgola de una casa, vale el ejemplo para mencionar. Bien. Alfredo Hop pregunta, los ejemplos de vivienda en proceso constructivo presentados, que tienen estructura metálica, ¿tienen una estructura principal donde tienen en cuenta las microcolumnas entre paneles? Es decir, si estas microcolumnas es mejor tenerlas contempladas en la estructura metálica, en caso de proyectar con sistema Casaforma con una estructura metálica. En realidad las estructuras metálicas, en colaboración con el panel Casaforma, trabajaría la estructura metálica sobre todo. No consideramos las microcolumnas en el cálculo cuando está la estructura metálica. Se resuelve con esfuerzos de tracción, de compresión, de flexión, elementos tipo pórtico. Pero sí colaboran mucho a la Colabora. hora de decir, no vamos a poner un caño 150-100, sino tal vez con un caño 80-80, debido a la colaboración a compresión que otorga el panel puesto en sentido vertical u horizontal, permite la reducción de la parte estructural. El fenómeno va a existir, no es algo, es inherente al panel, o sea, no es algo que se pueda, si no lo considero no existe, o sea, el fenómeno va a existir. Bien. Y nos hace otra pregunta, y a modo de aproximación para proyectar, ¿generalmente se pueden hacer viviendas en planta baja con caños de 100%? Por supuesto. Sí, y también 80-80 y 70-70, todo depende de las cargas que tengas y las solicitaciones de pisos superiores. Perfecto. En Bueno, forma acá, genérica, para sacar cómputos, uno podría decir casi todo verifica con caños 100-100 y paneles. Y en algunos lados tendrás columna doble o una viga doble, o en otro espesor. bien, porque nos preguntan varios cómo se hace para ejecutar, bueno, el cálculo de planillas, hay planillas de cálculo, cómo se puede acceder a estas planillas, no sé, cómo trabajan ustedes, Hernán, en cuanto a eso, ¿hacen el cálculo puntual o con Dino? ¿Cómo se manejan? Sí, nosotros dentro del esquema de Casaforma tenemos una empresa de ingeniería vinculada que hace todo a nivel provincial, su nombre es Lomas, que es Dino quien hace toda esta parte de ingeniería, donde realmente el sistema está muy aceitado a la hora de computarlo. Obviamente todas las planillas y los procesos son personales en la forma de que cada ingeniero lo va desarrollando y va encontrando la forma de verificarlo. Lo que ofrecemos nosotros es el servicio de ingeniería para resolución y control de obra, donde el control de obra, por vincular a Casaforma en su proyecto, esto no tiene ningún tipo de costo, pero sí lo que es cálculo de ingeniería se cotiza por obra y se analiza en función de la necesidad del cliente para poder hacer la obra. Lo muy productivo que tiene de trabajar con Casaforma es que toda esta estructura metálica se la va a hacer verificar en su mínimo espesor, en su mínimo magnitud. A ver, sin perder el tiempo, sin perder de vista lo que es la resistencia y la flexión, que son los dos estados últimos que se deben verificar según la norma. A lo que voy es que nunca vamos a hacer una casa con un caño suficientemente chico que no resista la vivienda. Perfecto, bien. Mira, hay muchísimas preguntas y hay muchas consultas respecto a si les podemos pasar después esta presentación, está siendo grabada, así que se las vamos a compartir. Y Federico, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bien. Lo que quería comentarles es que en la oficina comercial de Mendoza, el equipo de arquitectos están abiertos a seguir respondiendo todas estas consultas que tienen, inclusive a reunirnos en nuestra oficina, después le vamos a pasar bien la dirección para que no la tenga y ir a ver juntos obras,
como así también el cómputo de los paneles o los costos de paneles que puede tener que requerir para cada uno de sus proyectos. Eso vamos a estar encima y como un servicio que damos acá a todos los emprendedores. Perfecto. Perfecto. Ustedes reciben, bueno, contarles un poco, ¿no? Desde cero, ¿no? Un proyecto que tiene el cliente o si no tiene proyecto, ¿no? Trabajan desde cero de manera integral con cada uno de ellos, ¿no? Los que se vayan acercando y sacando preguntas desde el comienzo. Eso es importante. Correcto. Correcto. Inclusive, en cuanto a lo que son las empresas constructoras, si algunos requieren de este servicio, también tenemos empresas que están trabajando con nosotros, como para presentarlas y que entre ellos vayan buscando la mejor alternativa. Perfecto. Bueno, ¿les parece que demos por terminada la charla? Quiero repetir tu mail, Federico, así se pueden, yo ya les dejé a todos el mail de Federico en el chat, que es Federico Serpa, ¿no? @casaformaenmendoza.com.ar. Sí, recordar, igual nosotros mañana, a todos los que se inscribieron, los vamos a estar contactando por correo para ponernos a disposición ante cualquier información o lo que puedan requerir. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Bueno, quedan varias preguntas, pero bueno, ya se las irán respondiendo, así que a la brevedad recibirán las respuestas. Bueno, desde acá los saludo, nos vamos a ir despidiendo, los saludo, gracias por participar y bueno, espero que contacten a Hernán, a Federico y les puedan brindar el servicio correspondiente. Les mando un saludo. Muchas gracias, Danina. Estamos para sumar como siempre y a todas aquellas personas, a los oyentes, muy agradecidos de compartir tecnología. Los invitamos a ir a obras, a romper los miedos y a conocer estos sistemas constructivos. Saludos.